Nos hemos venido a Sinapsis, una clínica, un espacio que conocemos, yo creo, bastante bien en esta casa, porque venimos a hablar de la recién constituida prácticamente Asociación del Daño Cerebral, algo que no existía en Segovia y que yo creo que nos van a contar muy bien dos de las personas que más próximas están a esta asociación. Yo voy a empezar con Paula, porque, Paula, creo que eres ahora mismo la vocal, a pesar de que tu implicación es como terapeuta, ¿verdad?, con todo este daño cerebral. Bueno, yo trabajo con pacientes que tienen daño cerebral y es a través de conocer a estas personas y de que la Federación Española de Daño Cerebral nos contacte que surge, ¿no?, esta asociación. Entonces, al final, desde los inicios, desde la raíz de la asociación, hemos ido conformándola, pues nada, desde aquí Sinapsis todas juntas, y acompañando a las familias en el proceso desde el paso 1. Entonces, Sinapsis ha actuado aquí pues prácticamente como un nexo, ¿verdad, Teresa? Un nexo entre las familias para empezar a constituir lo que es el germen de esta asociación, ¿verdad? Sí, efectivamente, en Sinapsis ya teníamos pacientes con daño cerebral adquirido y todos reclamaban más recursos y más ayudas, ¿no? Entonces fue a través de esa demanda que comentaba Paula que dijimos, bueno, vamos a movilizarles, vamos a ponerles a todos en conocimiento de esta situación para darles un empujón y servirles también de soporte, ¿no? Porque a veces empezar una asociación de cero en la situación en la que están las familias, que están ahogadas de cantidad de cosas que tienen que hacer, atender a una persona dependiente es muy duro y muy sacrificado. Entonces, bueno, decidimos poner nosotras también nuestro granito de arena y facilitarles la tarea lo más posible por lo relevante que es el que haya una asociación y que esto se empiece a mover. Que además, según tengo entendido, todavía no hay muchas familias formando parte de la asociación, es un poco el germen, y son familias que además se han conocido aquí, ¿verdad, Teresa? Sí, efectivamente, todas se han conocido aquí, las hemos ido poniendo en contacto unas con otras, se hicieron aquí las primeras reuniones, de hecho esta es la sede un poco de la asociación y la idea es que se vaya conociendo, que también los profesionales pues, de servicios sociales, del hospital, de los servicios de neurología, vayan poco a poco derivando a las familias a la asociación como centro neurálgico que pueda ir canalizando las ayudas que necesitan estas familias. Porque las ayudas que necesita una familia con un paciente con este daño cerebral adquirido son muy complejas, ¿no? Sí, son muy complejas y sobre todo el problema es que yo creo que a nivel general en Castilla y León hay mucha desinformación por la falta de recursos en los servicios públicos. Hay muchas familias que salen de un proceso de alta y que nos llegaban a nosotros sin saber qué tipo de ayudas podían solicitar, sin saber cuáles eran los siguientes pasos a realizar, qué tipo de tratamientos debían recibir, qué pasos, ¿no?, tenían que dar para poder ayudar a la persona, si había que hacer una adaptación en el hogar, si había que pedir algún tipo de ayuda para la prestación de servicios de rehabilitación o todo este tipo de trámites, que es verdad que las familias salían del proceso de alta un poco como con los pies al borde del precipicio diciendo ¿y ahora hacia dónde nos tenemos que dirigir? Y entonces fue al observar este tipo de miedo que tenían las familias tras el proceso y tras el alta, que es muchísima información, que dijimos hay que poder dar algún tipo de ayuda y favorecer los recursos para que no sea así, para que puedan apoyarse en otras familias que ya han pasado por esa situación ya, que haya profesionales que ya hayan vivido esa situación y puedan echarles una mano con eso y bueno, pues como comentaba antes Teresa, poder favorecerles todo lo máximo posible porque ya de por sí, sea el tipo de daño cerebral que sea, es un proceso muy complicado. Acabas de mencionar que hay diferentes tipos de daño cerebral. Últimamente hemos hablado sanitariamente de lo que suponen los ictus y de cómo los ictus de repente están llenando hospitales, ¿no?, a edades tempranas y también son un daño cerebral. ¿Tenemos claro, la sociedad en general, qué tipo de daños cerebrales hay? Me temo que no. Es verdad que al hablar de daño cerebral, lo primero que a una persona se le viene a la cabeza es un ictus, ¿no? Que es un infarto cerebral. Pero también hay tipos de daño cerebral que pueden ser derivados por un traumatismo cráneoencefálico que deteriore el tejido cerebral, puede ser una falta de oxígeno prolongada, que conocemos como hipoxia, que puede deberse a una parada cardiorrespiratoria,
puede verse a una infección vírica, hay un montón de tipos de daño cerebral, puede ser por una sobredosis, por un tumor, y este tipo de problemas afectan con un abanico enorme de síntomas a las personas, desde un deterioro a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel sensorial, y el problema es que como el cerebro es tan grande y afecta de tantas maneras a las personas, cada caso es un mundo y hay que saber muy bien cómo trabajar con ello. Cada vez conocemos mejor el cerebro, pero todavía no lo conocemos del todo. Tenemos mucho que estudiar del cerebro. Pero, Teresa, eso supone, con todos los tipos que nos estaba comentando Paula, que tiene que haber mucho profesional envuelto en una recuperación de un daño cerebral, ¿no? Sí, no puede hacerse de otra manera. De hecho, nosotras estamos todo el día en contacto. Es más, hemos llegado a crear grupos de WhatsApp con las familias y las terapeutas, ¿no? Porque hay que hacer supervisión de muchas cosas y hay que coordinarse muy bien. Los objetivos que trabajo yo van muy en consonancia con los que trabaja Paula. De hecho, hay veces que para que Paula pueda trabajar una actividad de la vida diaria, previamente necesita unos requisitos cognitivos que trabajo yo. Y yo preparo al paciente para que después ella pueda llevarlo a la práctica, o lo mismo pasa con el lenguaje y la logopeda, ¿no? Pero también necesitan apoyo psicológico en muchas ocasiones, la habilidad emocional no siempre es fácil de acompañar y de manejar, ¿no? Y las familias también necesitan recursos. Trabajamos muy en coordinación también con algunas ortopedias que a veces hacen falta poner ayudas técnicas, con optometristas especializados, porque el daño cerebral también muchas veces afecta a la visión y eso nos complica mucho la rehabilitación nuestra y hay que estar en coordinación con ellos, saber a quién tienes que derivar. Entonces, el trabajo con estos pacientes son muchas horas de estudio, de análisis de los informes, de observar muchísimo la conducta del paciente cuando estamos trabajando con él, para en cualquier momento ser capaz de poder detectar y poder derivar al compañero que necesitemos. Aquí en Synapsis somos 7 terapeutas, pero es verdad que trabajamos coordinadamente con otros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener esa visión de equipo, hay que tener esa visión multidisciplinar y no podemos funcionar de otra manera. Bueno, eso ya lo estás viendo, es extremadamente complejo. Yo creo que por lo menos hemos contado la superficie, ¿no? No sé si nos hemos dejado algún punto de la superficie, que quizá el cómo ponerse en contacto con vosotras, ¿no? Porque habrá familias que a lo mejor están diciendo, ese precipicio que tú decías, quizá lo veo menos si tengo una mano para que me la echen, ¿verdad? Claro, pues para ponerse en contacto con nosotras está el correo de la asociación, que sé que luego lo pondrás por aquí abajo. Y para aquellas personas que no tengan acceso al correo electrónico, pueden contactar en el 627 54 19 83, que espero que también lo pongas por aquí. No tengas ninguna duda. Todo eso ya depende de nosotros. Lo del daño cerebral, mejor encargárselo a ellas. Muchísimas gracias por explicarnos un poquito todo esto, que al final resulta tremendamente importante, porque cuando tenemos un problema de estas características es cuando más necesitamos la ayuda profesional. Gracias por estar ahí.